Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a todos. Aquí en el canal nuevamente haciendo entrevistas. Bueno, la última entrevista que habíamos tenido era sobre comunicación, que lo teníamos a Marcos Montero desde Bolivia. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Julieta Duarte. Ella está estudiando Relaciones Internacionales, ¿no? Y Sí. realmente es un honor tenerla porque ella es coautora de un libro sobre eutanasia, que es uno de los temas que va a dar que hablar de aquí en adelante, porque se están presentando proyectos, se están debatiendo proyectos sobre esto. Y si bien no tiene la fuerza y la polémica que tiene el aborto, como podríamos decir mediáticamente, tiene el mismo rango de importancia, ¿no? Porque estamos hablando de vidas humanas y bueno, en ese sentido tenemos el mismo rango. Así que bueno, Julieta, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá en el canal. Bueno, gracias por el espacio y un gusto poder estar acá. La verdad, muy contenta. Bueno, Julieta, a ver, contame un poco, ¿cómo es que llegaste vos a ser coautora, de alguna manera, de un libro sobre la eutanasia? Contanos un poco cómo se gestó esto. Bueno, la verdad que creo que es un poco una odisea tener que meterse en estos temas porque hay muchísima información por todos lados y el ponerse a hacer una investigación de esto es complejo. Pero la realidad es que a mí me llegó la oportunidad de poder escribir este libro en conjunto con personas de todo el continente prácticamente, sobre todo por la gran necesidad que hay de que alguien esté hablando de este tema que es tan importante y que se está debatiendo tanto en el Congreso argentino como en algunos otros países, quizás no de forma formal, pero sí comienza a tratarse de a poco los medios. Entonces, sobre todo por esta necesidad de empezar a hablar con la realidad de lo que es la eutanasia cuando hay tantas personas promoviéndola con falsos discursos. A nosotros realmente no tuvimos como más alternativa que empezar a levantar la voz por los más vulnerables, que en este momento ahora son enfermos, ancianos, todo este tipo de personas que se ven víctimas de la eutanasia. Y creo que así como en su momento tuvimos que hacerlo por el aborto, ¿no? Por los niños por nacer, hoy nos toca hacerlo también por nuestros ancianos, por nuestros mayores. Así que sobre todo nos tocó escribir esto por la necesidad de levantar la voz, y en ese sentido apareció lo que es el Observatorio de la Dignidad, que tiene ya un año funcionando, que es este espacio que nosotros tenemos con la dirección de Guadalupe Batallán para comenzar a crear este tipo de contenido de calidad sobre distintos temas, ¿no? Ahora estamos hablando de la eutanasia, pero hay muchísimas cosas de las que se puede hablar, siempre tomando de eje lo que es la dignidad humana. Entonces, sobre todo es por ese espacio y esa necesidad que fue surgiendo de empezar a levantar la voz y empezar a informar a los demás sobre lo que está pasando. Totalmente. Bueno, mira qué interesante. Y trabajaste con gente de todo el continente. Eso siempre es Sí. importante porque por ahí te abre las miradas sobre otras realidades de otros países, ¿no? Que nos viene bien a nosotros los argentinos, que por ahí somos un poquito egocéntricos. Tenemos, ¿sabes qué? Lamentablemente, vos sabés que tenemos algo que como para empezar a conversar, el título del libro, que es Dignos hasta el final, y vos hablaste de dignidad, este observatorio de la dignidad, pero en general no se entiende muy bien qué es la dignidad humana, y a mí me gustaría empezar por ahí, por lo básico, digamos. ¿Por qué hablamos de dignidad humana y, por ejemplo, no tenemos la misma dignidad o rango que un perro? Que viste que el animalismo está muy, muy con eso, ¿no? De que si yo Sí. mato a un perro es peor que haya abortado. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos ir, en principio, a definir o a dar nociones sobre la dignidad humana? Bueno, creo que de primera mano no hay que asustarse con la terminología rara, ¿no? Porque cuando hablamos de la cuestión de la dignidad, en el sentido coloquial siempre lo vamos a entender como este valor que tiene la persona humana, ¿no? Entendemos que todos los seres humanos son valiosos. Pero cuando nosotros lo analizamos en profundidad, tenemos que sí o sí meternos en la filosofía, la ontología, y ahí empiezan a aparecer esas palabras raras que a veces nos espantan, pero no hay que tenerle miedo, sé que es un tema complejo, pero igual es necesario.
Y justamente desde la filosofía y la ontología es que aparecen estas respuestas a preguntas que a veces pareciera como que no existe realmente una respuesta y terminamos cayendo en errores, ¿no? Como mencionabas vos, de que hay personas que terminan creyendo de que hasta matar a un perro puede ser mucho más grave que matar a un ser humano, ¿no? Pero la realidad es que ya existen respuestas a ese tipo de interrogantes de por qué los seres humanos valen de esta forma y por qué los animales no, ¿no? Y ahí la cuestión de la dignidad como el valor de la persona humana recae sobre todo en lo que es la naturaleza racional, ¿no? Todos los seres humanos tienen en su propia esencia, lo que son, esa capacidad y esa naturaleza de razonar, del razonamiento. Somos conscientes de nosotros, podemos razonar sobre nuestra propia existencia, podemos hacer cosas que los animales no pueden, ¿no? Esta cuestión de razonar que nos distingue de todos los demás animales. Y ojo, esto es, sea que estemos razonando en el momento o no, porque una persona que está en estado de inconsciencia sigue teniendo esa misma naturaleza racional que una persona que está en estado consciente y razonando. Entonces, justamente esta naturaleza racional lo que nos distingue y lo que nos hace valiosos en comparación con los animales. Y cuando hablamos de la dignidad, nos tiene que quedar este sentido de que es el valor de la persona, ¿no? Las cosas tienen precio, las personas tienen dignidad. Eso es como la forma más simple de decirlo. Entonces, es una palabra clave en todo el debate de la eutanasia, pero también es una palabra clave en muchísimos otros debates, porque estamos hablando al fin y al cabo de las vidas humanas y de cómo vamos a entender el valor de esa vida humana y si estamos dispuestos a ayudarla en esas situaciones de vulnerabilidad, como puede ser una enfermedad, como puede ser el sufrimiento sin necesariamente estar enfermo, o ese tipo de situaciones vulnerables en general que a nosotros nos llaman a ayudar a la persona y no simplemente a descartarla. Entonces, quizás hacer hincapié en que ese concepto es sumamente importante y en nunca perder de foco lo que es el valor de cada ser humano, que es intrínseco, que es inherente a todas las personas y sobre todo que es incalculable. Nosotros no le podemos poner un precio, no le podemos poner un número, no podemos decir que hay personas que valgan más que otras. Todos los seres humanos valen lo mismo y ese valor es fundamental tenerlo en cuenta. Sí, es muy interesante porque siempre se tiene que hacer la distinción. Alguien que te esté escuchando diría, mirá, yo la verdad que no valgo lo mismo que un violador. Yo no valgo lo mismo porque yo me levanto a las 6 de la mañana y voy a trabajar y él se levanta a las 4 de la tarde y va a robar para vivir, a drogarse y después a ir a abusar de mujeres. ¿Qué le podemos decir a esa persona en esos términos, digamos? Porque siempre está esta pregunta, ¿no? O sea, es como que de cajón, cuando alguien hace un análisis ontológico, viene el análisis moral. ¿Y qué le podemos decir en ese sentido? ¿Qué opinas? Sí, a ver, creo que es todo un tema, pero a ver, es normal que haya personas que tengan esa duda porque nuevamente la filosofía puede ser muy enredada. Pero ahí aparece otro término que tenemos que tener en cuenta, que es la dignidad moral. No es lo mismo la dignidad moral que la dignidad ontológica. La dignidad ontológica es este valor de la persona del que hablábamos recién, ¿no? Ese valor intrínseco, incalculable, en razón de esa naturaleza racional. Pero la dignidad moral tiene que ver con las acciones. Una persona puede tener más dignidad moral o menos dignidad moral, ¿no? Por ejemplo, sabemos que robar está mal, que matar está mal, que violar está mal. Entonces, una persona que, por ejemplo, que roba, que mata, que viola, tiene menos dignidad moral por sus acciones que una persona que es honesta, que trabaja, que respeta a los demás. Entonces, ahí cambia la concepción de la dignidad moral, que es relativa en función de las acciones. Pero la dignidad ontológica no hay que confundirla con esta dignidad moral, porque no depende de las acciones, sino de la esencia del ser humano. Es decir, esto que hace que el ser humano sea un ser humano y no, por ejemplo, una gallina, ¿no? Suena medio gracioso, pero es así la mejor forma de entenderlo. La naturaleza racional siempre va a ser parte de la esencia del ser humano. Entonces, eso que permanece inalterable en toda la especie humana es lo que da raíz a ese valor intrínseco que no cambia según las acciones, pero sí se diferencia de lo que es la dignidad moral, que ahí sí cambia según las acciones. Espero que quede bien en claro la explicación y la diferencia. No, perfecto, perfecto, claro, porque se confunde, ¿no? Lo que yo hago Sí, con lo que yo soy. Bien. Y por eso exactamente. es, y ahí sí, en general hay muchas personas que dicen, mirá, eh, tienen marchas con pañuelo celeste, pero después quieren asesinar al violador, ¿sí? Entonces quieren la pena de muerte. Entonces voy a decir, che, no, pero tenés que entender un poquito
la dignidad humana en todo el aspecto de la vida y no solamente en una parte del que a vos te interesa. Y bueno, a veces no es cómodo, defender la No es dignidad cómodo. porque el aspecto moral pesa mucho en una sociedad. Y de hecho nosotros vivimos en función de esta moralidad, ¿no? Pero es difícil sostener siempre o dar a entender siempre qué significa la dignidad ontológica, digamos, la del ser en sí mismo. Esta definición de que el ser humano es una sustancia individual de naturaleza racional, como vos bien decís, es muy importante porque nosotros siempre en esa naturaleza en la cual estamos viviendo, no podemos despojarnos de ella, básicamente. No, nadie puede despojarse de ella y nadie puede despojarte de esa naturaleza porque en la historia los que han hecho eso, los que han despojado al otro de esa naturaleza de ser humano en sí mismo, ¿no? de su dignidad, han hecho de los seres humanos objetos y en realidad lo que han hecho es desecharlos, ¿no? Han asesinado, han hecho Sí, holocaustos. completamente. Sí, Y, completamente. y ahí está el problema real de lo que estamos haciendo, porque si yo le saco la dignidad ontológica al que comete un delito, puedo empezar a asesinar gente que yo pienso que ha cometido un delito y que puede estar probado o no suficientemente, ¿no? Porque ese es otro tema, estamos hablando de otra cosa, pero como para que se termine de entender el problema de definir la dignidad humana, es que nosotros siempre vamos a tener la duda de si el acto delictivo se cometió o no, porque en la mayoría de los casos se tiene la duda, ¿no? O sea, hay una probabilidad, uno tiene ciertas certezas, pero nunca está absolutamente seguro. Y en ese sentido, no podemos estar asesinando gente y después pidiendo perdón como hacen en Estados Unidos. No, completamente. No, me parece que justamente como decís vos, ¿no? Que a veces el aceptar lo que es el valor y las consecuencias de entender ese valor humano puede ser incómodo, pero al mismo tiempo es necesario, ¿no? Y tampoco podemos caer en el error por distintos motivos, ¿no? Porque hay distintas razones por las que las personas pueden apelar a esto, pero no podemos caer en el error de castigar la inmoralidad de un acto con la inmoralidad de quitar una vida humana, porque en todo caso realmente no estamos rectificando ninguna acción. Y a veces es un tema complejo y a veces es un tema que es polémico, pero que es importante tenerlo en cuenta porque cuando nosotros hablamos de la dignidad humana no podemos simplemente caer en la hipocresía de decir, bueno, sí, dignidad humana, pero solamente para algunos. Eso es lo mismo que nada. Totalmente, totalmente. Mira, acá hay un comentario, por ejemplo, de José, que dice, creo que la dignidad humana la define nuestro prójimo. Bueno, o lo hace como pregunta, ¿no? Bueno, en realidad, no, como bien explicaba Julieta, no es que la define nuestro prójimo, sino que viene con nosotros mismos. ¿Sí? Y en ese sentido, el término dignidad es difícil de sostenerse en ciertas filosofías, ¿no? Porque siempre hablando en términos filosóficos, en general en toda la filosofía naturalista es difícil de sostener. ¿Por qué? Porque, y esto es una apreciación muy personal, realmente el término dignidad tiene un anclaje más teológico que filosófico. Es un poco más teológico que filosófico, digamos, en esos términos, digamos, en términos de participación metafísica, ¿no? Que participamos de un ser, tampoco es suficiente. Acá estamos hablando de Tomás de Aquino, ¿no? Tomás de Aquino, que es probablemente el más grande que haya existido en la filosofía, él nos dice que nosotros participamos del ser. Tenemos una participación, pero está hablando del ser filosóficamente. Ahora, ¿qué hace que eso me dé dignidad a mí? Es una buena pregunta. Y yo creo que la religión, en términos de personificar a ese ser, digamos, y decir que es Dios y que es una persona y que me ha dado la vida, que me ha hecho a su imagen y semejanza, es lo que cimienta realmente el término de dignidad, y yo no encuentro otro mejor argumento en esos términos, ¿no? Pero bueno, esto, como te digo, es una apreciación muy personal.
Así que bueno, y acá hay una pregunta incluso muy interesante, y que acá sí podemos, y ya avanzamos, pero esta pregunta es muy, muy interesante. Dale. Está planteando acá Laurentius por qué los marxistas afirman que no hay una naturaleza humana objetiva. No sé si vos te animás a contestarla o tenés alguna noción de respecto de esto y lo Sí, podemos... Uh-huh. quizás es un tema más complejo, pero es que el marxismo, a ver, el marxismo tiene muchas vertientes, ¿no? Quizás ya nos vamos un poco de lo que es el libro, pero tuve el placer de estudiar bastante el marxismo en la facultad. El marxismo tiene como muchísimas vertientes y tiene muchísimas teorías y a veces es hasta complicado para los marxistas entender el propio marxismo. Pero es que el marxismo en sí se desprende mucho de lo que tiene que ver el propio entendimiento de la naturaleza humana o de la esencia humana, sino que caen más que nada siempre en un materialismo, ¿no? Y si lo llevamos un poco más a la cuestión de la eutanasia, por ejemplo, Karl Marx habla de la cuestión del suicidio, ¿no? Y acá tenemos que sumar otro concepto que tiene que ver con la cuestión ideológica, ¿no? Y entonces, desde esas gafitas ideológicas que nos hacen simplificar la realidad, desde el Uh-huh. marxismo se ve a la cuestión de la eutanasia, a la cuestión del suicidio, como algo justificable en función del sufrimiento generado por el sistema capitalista. Entonces, realmente no hay una apreciación o un valor a la vida humana más allá de ese tipo de cuestiones, no hay un análisis profundo de ese tipo de cuestiones, e inclusive si esa valoración o ese análisis se hace de una óptica religiosa, se descarta automáticamente, ¿no? Porque la religión se lo pide a los pueblos. Entonces, siempre caen constantemente en desacreditar o descartar todo aquello que tenga un mínimo, no sé, percepción capitalista o que provenga del capitalismo malvado, y siempre se trata de reducir la realidad e inclusive el valor de la persona a toda esta óptica materialista que tiene el propio marxismo. Estoy tratando de simplificarlo lo más que pueda, pero bueno, espero que eso más o menos responda a la pregunta. No sé si vos querés agregar algo. Sí, yo diría que el problema del marxismo es justamente, ya tomando lo que dije anteriormente, su materialismo. Eh, Al ser materialismo no encuentra un estatus superior, ¿sí? Se pierde el estatus superior del hombre en términos de alma, en términos que no son meramente materiales, entonces se está perdiendo ese estatus superior, eh, podríamos decir sobrenatural, ¿no? Que está por fuera Uh-huh. de la naturaleza y de la mera materialidad, podríamos decir así. Entonces, claro, si nosotros solamente somos seres materiales, ¿cuál es la distinción entre una mesa, yo y un perro? O sea, en función de qué pondríamos ciertas jerarquías, sino en funciones de dominación, ¿no? Y por eso es que toma Hegel acá el amo y el esclavo, etc. Pero digamos que él necesita de esas dialécticas para poder entender las relaciones materiales, pero nunca se termina de entender al ser humano en sí mismo, porque el ser humano no es solamente un ser material. Ahí podríamos Uh-huh. decir algo así, ¿no? Y yo recuerdo a Marx decir que la dignidad humana es un mero sentimentalismo burgués, cuando él estaba defendiendo la revolución, ¿sí? Él defiende la Sí. revolución, matanza de personas, y cueste lo que cueste, porque justamente la dignidad humana es un sentimentalismo burgués. O sea, nosotros podemos hacer lo que estamos haciendo simplemente porque es lo que la historia reclama, ¿no? Así que bueno, así podríamos contestarle a Laurentius ahí. Bueno, ahora sí, nos metemos un poco más estrictamente en el libro. Me gustaría que me comentes un poco, si vos querés, el estado de la cuestión en Argentina, eh, qué está pasando en Argentina y por qué es importante que hoy todos nos enteremos de la cuestión legislativa, sobre todo en Argentina. Bueno, a ver, la cuestión de la eutanasia en Argentina no es reciente, si bien comenzó a debatirse, si no me equivoco, el miércoles pasado, hace apenas unos días, que se van a debatir concretamente dos proyectos de ley. Sin embargo, esto no es reciente, como bien dije hace un minuto, sino que se presentaron concretamente tres proyectos de ley de distintos frentes, tanto en diputados como en senadores, entre noviembre y diciembre del año pasado. Fue una seguidilla de proyectos de ley
en menos de un mes aproximadamente, que tenían de diferencia entre sí como 4 días, una semana, se presentaron así rapidísimo. Y después, a lo largo de este año, también ingresaron 2 proyectos más, pero solamente se van a debatir 2 proyectos que fueron los que se presentaron el año pasado. Concretamente, uno es el proyecto de ley de buena muerte, sobre todo que es de el Frente Más Juntos por el Cambio, y después otro proyecto de ley que es más línea frente de todos, que se llama proyecto de ley, que es Ley de Alfonso, que está inspirado en un caso argentino que es el de Alfonso Lidia. Entonces, esos son los 2 proyectos que se están debatiendo. El miércoles pasado lo que se hizo fue una reunión de comisiones, así que todavía no es que se está debatiendo formalmente, sino que ya ingresó todo ese proceso que va haciendo los proyectos de ley de pasar de una comisión a otra, de que van debatiendo algunos detalles, ¿no? Todo ese proceso que es más quizás fuera de cámara, pero que igual es importante para los que después va a resultar. Y concretamente nosotros hicimos en el libro análisis de esos 3 proyectos que se presentaron el año pasado. La realidad es que tienen muchas más semejanzas que diferencias. Los requisitos son los mismos, las definiciones que dan son las mismas, la fundamentación que dan son las mismas, entonces ahí no hay mucha diferencia, pero diría, como para que nos quedemos más o menos con qué dice cada uno, que hay una diferencia central o algo como que le da carácter a cada proyecto de ley. Por ejemplo, en cuanto a los requisitos, los 3 proyectos de ley plantean como requisito tener una enfermedad grave, incurable, incapacitante, con un sufrimiento físico insoportable, pero aunque pareciera que estamos solamente hablando de enfermedades terminales, en esos mismos artículos siempre se amplía para permitir la eutanasia en aquellas personas que no tengan una enfermedad grave, pero sí tengan algún impadecimiento grave que les genere sufrimiento. Es decir, una persona que, por ejemplo, no puede valerse por sí mismo, no puede realizar actividades de la vida diaria o actividades en general, sin ayuda de otra persona, podría apelar al sufrimiento que eso le genera y acceder a una eutanasia sin tener una enfermedad terminal. Entonces, nuevamente, a ver, en los requisitos se plantea como algo súper perfecto y al final empiezan a incorporar trampitas, que eso después se amplían los protocolos de interpretación. Pero más allá de que los requisitos son los mismos, se diferencian porque el primer proyecto de ley, que es el de buena muerte, que es uno de los que se está debatiendo, tiene la particularidad de que permite la eutanasia en menores de edad. Y esto es muy, muy grave, y de hecho es hasta ridículo porque en el artículo 6 de este proyecto de ley se copia y se pega exactamente lo mismo, literalmente es textual, copiaron y pegaron, los artículos que permiten el aborto en menores de edad, que es la ley 27.606, que es la ley del aborto. Literalmente se copia y se pega eso, e inclusive dejan citada una resolución que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, no tiene nada que ver con la eutanasia. Entonces ahí hicieron un copy y pegue para justificar la eutanasia en menores de edad. Esa es la particularidad de este proyecto. El segundo proyecto, que se presentó en senadores pero no se está debatiendo, es interrupción voluntaria de la vida, y lo que plantea en particular es la modificación del Código Penal, básicamente eliminando y agregando cualquier detalle como para que se modifique esta cuestión del homicidio piadoso. Nosotros no lo tenemos textual, pero se hacen modificaciones para que la muerte por eutanasia no sea considerada un homicidio, y sobre todo es muy dura en cuanto a la objeción de conciencia, porque plantea penas de prisión de hasta 3 años para los médicos que se niegan a hacer eutanasias, por ejemplo. Es bastante complicada igual en todos los proyectos de ley, pero en este es como más concreto con lo de la prisión. Y después el tercer proyecto de ley, que sí se está debatiendo, que es el de la ley de Alfonso, que es exactamente igual a los 2 anteriores, pero tiene la particularidad de que plantea la eutanasia como un derecho humano. Entonces dice, la eutanasia es un derecho humano y prohibirlo, por lo tanto, inclusive, no facilitar el acceso a la eutanasia a un paciente, no es que directamente se lo está prohibiendo, sino como que no se facilita, ya consiste en una forma de tortura, ¿no? Esa es la particularidad. El problema es después, más allá de los horrores jurídicos que tiene cada uno, ¿no? El problema va a ser, si esto se aprueba, los resultantes o los protocolos. Ya nos pasó con la ley de aborto, que se planteaban requisitos y decía no se va a perseguir a objetores de conciencia, no va a haber esta cuestión de aborto en menores de edad
sin que sepan los padres, ese tipo de cuestiones, y después llega el protocolo y se persigue a los médicos que son objetores de conciencia, se permite inclusive el aborto en menores de edad para con, no sé, el acompañamiento de un referente afectivo, que vaya a saber qué es un referente afectivo, ni siquiera es un término legal. Bueno, exactamente lo mismo va a pasar con la cuestión de la eutanasia. Ya están Claro, ahí todos los elementos para que eso se dé, solamente es cuestión de que se apruebe. claro, claro. Sí, sí, cuando vos me hablas de los requisitos y de que siempre hay alguna trampa de ampliación total, ¿no? De que llegue a la mayor cantidad de personas posible el supuesto derecho. Evidentemente que estamos siempre frente a la misma metodología, digamos, para poder aprobar estas leyes. Es la misma. Lo bueno es que la podemos Sí. reconocer más fácil y tenemos, de alguna manera, la referencia de las leyes de aborto. Acá en Salta era claro, el director del Hospital Materno Infantil les decía, por favor, apliquen la ley como está, porque acá estamos haciendo aborto a mansalva y a chicas que no cumplen con los requisitos supuestamente, ¿no? Y bueno, y así y sucede, sigue sucediendo. Y bueno, y va a seguir, y en este caso ya teniendo la experiencia podríamos decir, en leyes análogas respecto de la vida, de la terminación de la vida, tenemos como para dudar, por lo menos, o mostrarle a la sociedad Exactamente. de que hay que dudar de la bondad que ellos nos quieren poner, porque ellos siempre te van a mostrar el peor caso, aquel caso en el cual Sí. la persona está sufriendo hace años, que está postrada, que no puede hacer nada por sí misma, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí yo sí te quería preguntar, ¿es lo mismo la eutanasia que la muerte digna? ¿Hay algunas distinciones que podemos hacer en ese sentido? ¿Cómo podemos manejar este tema? Porque siempre es bueno tener la mayor cantidad de distinciones posibles, ¿no? Dale. Mira, creo que es una pregunta quizás un poco más compleja de lo que pueda parecer, porque tenés lo que sería como la idea de la muerte digna de forma coloquial, pero también tenés como el concepto de muerte digna cuando aparecen las leyes, ¿no? A veces el concepto de muerte digna se toma sin tener en cuenta su realmente significancia, sino que se lo toma, se lo pone en una ley y dice, bueno, esto es eutanasia. Entonces puede pasar que a efectos legales en un país diga muerte digna y sea una ley de eutanasia. Eso puede pasar. Ahora, eso en sí mismo es un eufemismo. ¿Por qué? Porque no podemos entender como respetar la dignidad de la persona simplemente al ser complacientes del deseo de morir de ese paciente, ¿no? Si, de hecho, todo lo contrario, si nosotros nos encontramos con una persona que nos está diciendo que se quiere morir, que está sufriendo, que ya no puede más, que se siente una carga, porque esas son las razones por las que los pacientes piden eutanasia, simplemente decir, bueno, está bien, te concedemos la muerte y esto es empatía. No tiene ningún sentido, no podemos, por ejemplo, si volvemos a la cuestión de la dignidad como el valor que tiene cada persona, ¿cómo nosotros podemos respetar el valor de esa persona destruyendo a la persona? Ni siquiera desde una perspectiva puramente lógica tiene sentido alguno decir que podemos respetar a la persona destruyéndola. Entonces, la muerte digna, si nosotros somos literales y entendemos lo que tiene que ver la dignidad, nada tiene que ver con la eutanasia, porque la eutanasia simplemente busca terminar con la vida de ese paciente y no respetar su dignidad, no ayudarlo, no, por ejemplo, evitar que sufra, porque matarlo no es simplemente evitar que sufra, si quisiéramos evitar su sufrimiento, estaríamos tratando de tratar su dolor y no simplemente de quitarle la vida. Entonces, hay que tratar de ser cuidadosos con estos conceptos porque muchas veces se utilizan para manipular y van a tratar de constantemente hablar de eutanasia como si fuera muerte digna y que van a decir muerte digna y que van a decir una ley de muerte digna y bueno, se trata de la dignidad del paciente cuando verdaderamente solo están proponiendo terminar con la vida de esa persona. Entonces, no podemos caer en ese error, hay que tratar de ser conscientes, hablar con conciencia y con responsabilidad porque al fin y al cabo se está debatiendo sobre la vida de seres humanos y entender siempre, tener en claro que jamás va a ser digno el matar a una persona, jamás. Ni siquiera si esta persona lo está solicitando, ni siquiera si esta persona está sufriendo. En todo caso, su sufrimiento es una excusa para nosotros sentirnos menos culpables de haber matado a alguien. Pero jamás va a ser digno el matar a una persona. Ahora yo te podría preguntar, ¿no? Si hay una persona que está en un estado terminal,
terminal y que está sostenida, o sea, su vida depende de algo externo a ella, ¿no? No es que está sufriendo solamente, sino que depende, por ejemplo, un respirador artificial, ¿no? En esos casos, ¿vos tenés algún tipo de contemplación o mantener la misma postura? Bien, a ver, es un poco más complejo, porque, por ejemplo, no es lo mismo lo que sería la eutanasia activa, que es matar directamente al paciente, por ejemplo, con una inyección letal, que lo que es la eutanasia pasiva, que es, por ejemplo, cuando el paciente tiene posibilidades de curarse, de salvarse, de prolongar su vida, elegir no hacer ese tratamiento que lo puede beneficiar sabiendo que si no lo hace se va a morir. Es decir, la eutanasia pasiva no está matando directamente al paciente, pero sí tiene la finalidad de que se termine con su vida. ¿No? Ahí es completamente distinto. Pero no es lo mismo ese tipo de escenarios donde hay eutanasia activa o pasiva a que un paciente que ya no tiene, por ejemplo, que la medicina ya no puede curarlo, que elija no hacer un tratamiento que está prolongando su sufrimiento. Por ejemplo, no es lo mismo un caso de una persona con cáncer terminal que la quimioterapia ya no le está haciendo efecto, que elige dejar de hacer quimioterapia, que elige, por ejemplo, no hacer un tratamiento experimental que realmente no tiene garantía si lo va a salvar, que solamente está prolongando su sufrimiento, porque, a ver, la quimioterapia no es algo indoloro, ¿no? Los fármacos generan mucho malestar a la hora de la quimioterapia. No es lo mismo ese escenario, porque ya realmente no le está haciendo ningún efecto, no le proporciona ningún beneficio, que eso no se considera eutanasia, al que el caso de un paciente con un cáncer que es tratable, pero que no se hace ese tratamiento para morirse, ¿no? Sabiendo que eso va a terminar con su vida. Son dos casos distintos, uno es eutanasia y uno no es eutanasia. ¿No? Y ahí la palabra clave, los términos clave son los métodos proporcionales y necesarios. No es lo mismo rechazar métodos que son proporcionales y necesarios, es decir, que pueden proporcionar un beneficio, que me pueden curar, que pueden alargar mi vida, que pueden salvarme, a métodos desproporcionados e innecesarios, métodos que no me benefician, métodos que no me curan, métodos que no alargan mi vida y que por el contrario solamente me generan sufrimiento. Cuando un paciente rechaza estos métodos desproporcionados e innecesarios, no es una forma de eutanasia y de hecho legalmente pueden decidir no continuar ese tratamiento que ya no los está curando. Esos casos no son de eutanasia y de hecho muchas veces se va a utilizar esos casos que no son eutanasia para justificar la eutanasia porque en el discurso suena mejor. Entonces te van a tratar de justificar con casos que ni siquiera son eutanasia, la eutanasia en personas que en la vida real ni siquiera estamos hablando de casos extremos, sino que pueden ser casos de, por ejemplo, como en Colombia, enfermos no terminales, como Marta Sepúlveda y Víctor Escobar. ¿No? Por ejemplo, personas que tienen Parkinson, personas que tienen ELA, personas que tienen distintas enfermedades que quizás no son terminales, no son excesivamente graves, sino que simplemente generan algún tipo de sufrimiento o de padecimiento, pero que comienzan a contemplarse de a poco esos casos. O, por ejemplo, el mismo caso de Canadá, un país donde ahora se está empezando a permitir la eutanasia en personas simplemente en razón de su pobreza, simplemente en razón de su soledad, de su sufrimiento, sin distinguir adultos de niños. Entonces, lo que ocurre en el discurso es que es conveniente utilizar casos que no son eutanasia para justificar la eutanasia en la generalidad de los casos y en la realidad se vuelve algo completamente distinto a lo que te planteaban esos requisitos perfectos, intocables, que va a permitir la eutanasia solo para algunos casos, ¿no? Eso es lo que te dicen en el discurso y después tenés una realidad completamente distinta. Tal cual. Bueno, lo que pasa es que se empieza por algo, ¿no? Por ahí yo creo que de alguna manera ellos empiezan en un lugar y después podemos llegar a terminar como en Canadá. Y generalmente te dicen, no, nosotros no seríamos tan extremos. Pero vos fíjate que con el tema del aborto, yo creo que, ¿sabes por qué? Entiendo yo, ¿no? Que más allá de los esfuerzos denodados que hizo el sector pro vida, ¿por qué en el 2018 no salió la ley del aborto? Porque ellos fueron exageradamente a por todo, de alguna, como dicen los españoles, ¿no? Fueron por todo, fueron por una ley demasiado extremista y si ellos hubieran regulado un poquito más, quizá hubieran logrado sacar la ley en ese año, ¿no? En el primer intento. Porque bueno, vos viste lo que fue en ese momento y toda la trama política. Pero yo creo que, claro, cometieron el pecado de querer ser más papistas que el Papa y querer sacar una ley que bueno, si vos decías aborto no, te metían preso más o menos. Si un médico era un
desastre la ley, además de que, bueno, en técnica legislativa dejaba todo que desear, no mucho. Pero yo recuerdo, digamos, me quedó muy, muy presente este hecho, ¿no? De que van por todo. Y ahora yo creo que sí tienen más cuidado y van paso a paso, porque después de esto se va a dejar de tratar la eutanasia, sino que se van a ampliar derechos, como dicen ellos, ¿no? Exactamente, exactamente. Ampliando derechos, y uno de los derechos más importantes será el derecho del pobre a morir, ¿no? Sobre todo del pobre. Y eso nos tenemos que preguntar a nosotros. Nos tenemos que preguntar a nosotros mismos si estamos dispuestos a vivir en una sociedad que dice que el pobre tiene que morir, tiene derecho a elegir vivir o morir en función de su pobreza. Entonces, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Empezamos en un lugar que parece razonable o lo pintan como lo más razonable posible, pero ¿dónde vamos a terminar siempre? Son cuestiones que uno no puede vislumbrar, o lo que los vislumbran, no sé si llegan a transmitirle a la gente que el peligro es real. No sé si me explico. Sí, sí. De hecho, está muy bueno que lo menciones porque, a ver, muchas personas que inclusive defienden la eutanasia, los proyectos de ley, te dicen, bueno, a ver, yo no es que estoy a favor, yo no lo haría, pero es solo para algunos casos, es para el que está sufriendo, ¿no? Y, a ver, no, entiendo perfectamente que tengan esa posición porque muchas personas pueden opinar así simplemente porque desconocen, ¿no? No es que haya una mala intención de fondo, simplemente se desconoce. Sí. Pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que inclusive desde los propios proyectos de ley, desde el discurso que tienen los diputados que los promueven, el discurso base es la eutanasia es un derecho. Ahora, pero si la eutanasia es un derecho, y es un derecho que dignifica a la persona, es decir, que encuentra su raíz en la dignidad de la persona y que además la respeta, entonces, ¿por qué es un derecho para algunos casos? No, porque inclusive desde ese propio discurso de que la eutanasia es un derecho, no tendría sentido restringir, porque estás restringiendo un derecho. ¿No? Entonces, si la eutanasia es un derecho, ¿por qué es solo para algunos casos? Claramente no es solo para algunos casos, sino que los requisitos son esa ventana de Overton que a nosotros nos permiten tener un poquito de aceptación social para después posteriormente ir ampliando, ¿no? Vos mencionaste el caso del aborto. El caso del aborto es un muy buen ejemplo. ¿Por qué? Porque en aquellos países donde hay por ejemplo, una población que es quizás más reacia a la legalización, empezamos por las causales. Y decimos, bueno, pero es un derecho para la mujer que fue abusada, es un derecho para quizás los casos de donde la salud de la madre corre riesgo y ese tipo de cuestiones. Y bueno, una vez están los causales, decimos, bueno, pero si es un derecho, ¿por qué solo para estos casos? ¿No? Las mujeres tienen la libertad de decidir, y ahí empezamos 12 semanas, 14 semanas, 24 semanas, bueno, a ver, después de las 24 semanas con causales, y después decimos, bueno, pero sin causales, porque total todavía no es una persona, y ahí empiezas a ampliar, y empiezas a ampliar, y empiezas a ampliar, ¿no? Y después tenés casos extremos, como nuevamente Canadá, el ejemplo de nada, donde tenés aborto inclusive hasta el 9º mes. Entonces, lo mismo ocurre con la eutanasia, lo mismo ocurre con un montonazo de cosas donde se necesita esa ventana de Overton para de a poco ir justificando y tratando de como calentar un poquito la situación y que las personas lo vayan aceptando. Y ni siquiera hay que esperar a que se amplíe la ley, porque una vez salga la ley, se empieza a ampliar en los protocolos, que es lo que la gente no ve, ¿no? Ahí empiezan a tratar de ser cuidadosos y seguir las reglas cuando hay una cámara que los está mirando. Pero cuando se van las cámaras, cuando se apagan las luces, después empiezan a negociar protocolos que amplían la ley. También pasó con la cuestión del aborto, e inclusive pasa en países donde la eutanasia es legal, por ejemplo, Países Bajos, que se empezó también de a poco en 1982 con la regulación por parte de la justicia, después en el 2002 que se legaliza, después en el 2020, en el 2020-2021 que se empieza a ampliar a menores de edad, y hasta el día de hoy que se permite en personas no menores de un año, perdón. Entonces, realmente no es cierto que es solo para algunos casos, porque desde el propio discurso de la eutanasia como un derecho, no tendría sentido restringir algo que es un derecho. Si se lo está restringiendo, entonces no es un derecho. Muy bien, muy buen punto, muy buen punto. Ahora, acá Laurentius hace otra pregunta interesante. ¿Vos conocés el término ahorro del esfuerzo médico? ¿Está en la jerga? Ahorro del esfuerzo médico. No, porque creo que lo preguntó cuando estábamos hablando, o sea, vos estabas describiendo el tema de la eutanasia activa y pasiva, etcétera.
Sí, puede ser que se esté refiriendo al encarnizamiento terapéutico, no estoy segura. Nunca escuché el término ahorro del esfuerzo médico per se, pero se me ocurren dos cosas de las que podemos hablar en relación a la cuestión del ahorro. Primero, lo que es el encarnizamiento terapéutico, que tiene que ver con la acción del médico, que el encarnizamiento terapéutico sería en esos casos, por ejemplo, de como se trata de salvar la vida del paciente a toda costa, ¿no? Por Claro, ejemplo, cuando nosotros hablamos de no permitir la eutanasia y no legalizarla, tampoco significa que estamos diciendo, bueno, que el médico salve la vida del paciente a toda costa, sino que simplemente se está pidiendo algo básico como mantengamos una legislación que respete la vida humana, mantengamos una legislación que contemple la dignidad humana, pero sobre todo mantengamos una legislación que no proponga ante el sufrimiento de nuestros más vulnerables el simplemente descartarlos. Porque la eutanasia, al fin y al cabo, es eso. Eso no significa que se permita esta cuestión del encarnizamiento terapéutico cuando se trata de salvar la vida del paciente a toda costa, sino que significa que en esos momentos donde la persona, por ejemplo, ya está muriendo, donde la persona está sufriendo, donde ya la medicina no puede hacer nada, comienza a ver alternativas reales a ese sufrimiento como pueden ser los cuidados paliativos. Y no simplemente él, bueno, lo matamos porque ya no podemos hacer más nada. No es el caer en esa falsa dicotomía o de o se muere o sufre. Porque el paciente la realidad es que, más allá de que es un momento difícil, más allá de que es un momento muy delicado y que puede acarrear dolor físico, mental, que puede acarrear sufrimiento para la familia, es un momento que puede tratarse con responsabilidad y a través de lo que son los cuidados paliativos, que son cuidados integrales, que son cuidados que contemplan toda esta cuestión física, que contemplan el dolor físico, que contemplan el dolor espiritual, el dolor emocional, que contemplan la preparación de la familia, que de hecho es algo que los pacientes en lo que es el control de bienestar al final de la vida siempre solicitan, que es la protección de su dignidad, la preparación de su familia, el alivio de su dolor, el control de los síntomas y este tipo de cuestiones. Ahora, si esas cuestiones no son cubiertas, esa persona puede llegar a creer que, por ejemplo, morir es su única opción, o que inclusive que es un deber porque se ha convertido en una carga para su familia. Entonces, cuando nosotros queremos no legalizar la eutanasia, lo que estamos hablando es de, frente a esos casos, en lugar de responder con el asesinato del paciente, tratemos de responder con el respeto a la vida humana y con los cuidados paliativos, ¿no? Eso que es muy importante. Y después, déjame mencionar una cosita ahora que hablan de la cuestión del ahorro, que muchas veces la eutanasia, que se plantea desde el discurso de la empatía, termina simplemente siendo una cuestión de ahorro estatal en insumos médicos. Y esto no es algo que me estoy inventando, sino que en Estados Unidos y en Canadá, que son países que tienen distintas modalidades de eutanasia, en el caso de Canadá se permite en todo el país, en el caso de Estados Unidos solo en algunos estados, pero se hicieron estadísticas recientes sobre cuánto implicaba para el estado de ahorro el ofrecer suicidio asistido y eutanasia en lugar de, por ejemplo, tratamientos o cuidados paliativos. Y se registró, por ejemplo, en Canadá alrededor de 87 millones de dólares anuales el ahorro. Y en Estados Unidos 627 millones de dólares anuales. Entonces no estamos hablando solamente de esta cuestión de la empatía con el paciente, porque hay ciertos grupos de poder a los que les conviene que la eutanasia se legalice. claro. ¿Cuánto vale una vida, no? Exactamente. Así es. Mira, claro, es muy importante lo que decís, porque por ahí nosotros pensamos que esto solamente se da en el ámbito filosófico, pero hay una trama de poder por atrás que empuja a ciertas leyes y que realmente tienen un sustento económico muy importante, intereses económicos muy importantes, están en juego con todas estas leyes. No, nadie se queda fuera del negocio, ¿no? Y realmente me parece importante que tengamos en cuenta eso, sobre todo por lo que acá dice nuestro amigo José, ¿no? Él dice, primero debe rescatarse el amor, dado que este está primero que la vida, buscar el método para que triunfe el amor, así alargar la vida. Bueno, pero me gusta el tema del amor. ¿Por qué? ¿Por qué el tema del amor? Porque es cierto que a partir de ese concepto de caridad, que tiene el cristianismo, ¿no? Que tiene todo Occidente a través del cristianismo, es donde nosotros podemos entender mejor esta problemática. Por ahí disfrazan de caridad el hecho de querer establecer estos procedimientos de la eutanasia, pero en realidad es todo lo contrario. Y eso tiene que quedar claro, Sí. porque nunca es caridad el hecho de querer asesinar a alguien o de permitirle quitarse la vida de alguna manera.
Esas son cuestiones anticaritativas que no tienen nada de amor y quizás la gente por ahí lo entiende mejor así, ¿no? Porque bueno, Sí, hay completamente. que explicarlo de todas las maneras que podamos y eso Sí, también hay que explicarlo de la manera complicada y compleja, ontológicamente, y hay que explicarlo sí, en términos sencillos, porque la gente, yo creo que esa es una de nuestras misiones, ¿no? Tratar de explicarlo de muchas maneras, todas las veces que sean necesarios, para que la gente pueda tomar conciencia. Yo digo, darse cuenta, ¿no? Como dicen los griegos, taumazo, el darse cuenta de lo que está sucediendo y de cómo nos afecta a todos como sociedad, porque esto no le afecta al vecino que se está muriendo y que le duele la cadera, no, simplemente nos afecta a todos, porque si nosotros dejamos que el otro tome semejante decisión, o que un médico tome decisiones por él, estamos afectándonos también a nosotros mismos, porque es justamente su dignidad la que está en juego, que también es la dignidad de alguna manera de todos, porque nosotros participamos de esa dignidad. Y esto es sí. importante que se entienda. Así que así, Juli. Bueno, me gustaría, Juli, que si te parece que vamos cerrando con algún Dale. tema que te parezca importante transmitirle a la gente y que, bueno, veremos cómo vamos a seguir, cómo van estos proyectos. Y te invito para que si es que realmente sale alguno de ellos o estamos en términos de votaciones, que volvamos a conversar ya más en términos políticos y legislativos para ver cómo va avanzando esta temática. Claro, sí, con gusto, con gusto. Pero bueno, si hay que tocar un tema para cerrar, quizás podíamos continuar con lo último que vos estabas diciendo, como para hacer hincapié un poquito más, ¿no? Vos mencionaste la cuestión del amor y de la caridad y como muchas veces se confunde. Entonces estaría bueno que la gente sepa que si hoy en día se habla de eutanasia como una cuestión de muerte digna, no es casualidad, ¿no? Hay distintas ONGs y organizaciones que hace mucho que vienen trabajando con esta cuestión de manipulación del lenguaje, ¿no? Y no lo digo yo, por ejemplo, pueden buscar, hay una ONG que se llama Death with Dignity, que es estadounidense, que tiene inclusive en su página web un glosario de términos de cómo hablar de eutanasia, ¿no? Y por ejemplo, en versiones anteriores de los últimos años, porque ellos de a poco quizás a veces la van actualizando, pero es más o menos lo mismo, planteaban esta cuestión de que hablar de eutanasia o de suicidio asistido eran términos inadecuados por ser el lenguaje del opositor, para que suene mal, para que suene negativo, ¿no? Y que en realidad los términos correctos son muerte digna, muerte con dignidad, muerte para honrar esa dignidad de la persona, ¿no? Para evitar el sufrimiento, siempre con términos que tienen como una connotación positiva. Entonces, si hoy en día se habla de la eutanasia de esa forma, no es una casualidad, sino que tiene que ver con una estrategia de aceptación social, que es el utilizar términos positivos para de a poco ir mostrando a la eutanasia como algo bueno e inclusive a veces algo deseable. Pero, por ejemplo, si nosotros revisamos un poco la historia, nos encontramos con que este mismo discurso no siempre fue empático. No siempre este discurso que ahora suena empático, el hablar de terminar con la vida de un paciente por simplemente estar enfermo o estar sufriendo, que si nosotros nos vamos a 1939 y nos retrotraemos a lo que fue la Alemania nazi, nos vamos a encontrar exactamente con los mismos discursos para justificar lo que fue el asesinato de más de 200.000 personas en razón de enfermedades o discapacidades. Y de hecho, podemos revisar lo que fue la acción del Ministerio de la Propaganda del régimen nazi, donde tenían distintos tipos de películas, eslogans, tenían imágenes, todo este tipo de cuestiones para hacer propaganda, valga la redundancia, donde hablaban esta cuestión de la vida indigna de ser vivida. Y de hecho hay dos autores concretos, que eran Carl Binding y Alfred Koch, que eran psiquiatras, eugenesistas, que hablaron en su libro de la autorización de la destrucción de la vida indigna de ser vivida, de cómo un paciente en razón de su enfermedad o de su discapacidad comenzaba a perder valor y comenzaba a vivir una vida indigna de ser vivida y por lo tanto su mejor opción era la eutanasia. Entonces el discurso es exactamente el mismo, nada más que ahora nos lo están haciendo parecer como si realmente fuera una solución empática el terminar con la vida de un paciente, y es algo que tenemos que entender, que realmente no tiene nada de empático. Y si nos indignó con la Alemania nazi, ¿por qué no nos está indignando ahora? Porque lo están diciendo personas distintas de otros partidos, porque lo están diciendo quizás con un buen diseñador gráfico que lo hace parecer lindo, porque el discurso al final es el mismo. Y de hecho, la diputada Jimena Latorre, que fue una de las personas que presentó uno de los proyectos de ley, dijo de forma textual en una entrevista
que la eutanasia es una alternativa para aquellos pacientes que viven una vida indigna de ser vivida. Entonces, estamos hablando exactamente lo mismo, no hay que confundirnos, no hay que dejar que nos manipulen y sobre todo hay que hablar de este tema con responsabilidad, porque se está debatiendo no solamente si vamos a legalizar o no la eutanasia, sino de cómo sociedad, si vamos a permitir que nuestra legislación sea una legislación que respete la vida o una legislación que simplemente la descarte cuando es improductiva, cuando ya no vale, cuando está enferma, cuando tiene discapacidades, ¿no? Eso es lo que se está discutiendo al fondo. Tal cual. Yo no podría haber sacado mejor el tema, porque es tal cual. Y es lo que denuncia Francisco, ¿no? Francisco hace esta denuncia muy fuerte cuando defiende la ancianidad. Y bueno, y quiere hacer una revolución de la ternura, porque dice que ahí está la ternura, ¿no?, del mundo, en la ancianidad. Así que realmente sí, hay que hacer un acompañamiento importante. Es importante que todos de alguna manera, primero nos capacitemos, ¿no? Podamos leer, podamos conocer los proyectos, podamos distinguir de qué nos están hablando, si hay palabras que se están usando bueno, acá como lo explicaba Julieta, ¿no?, con una connotación positiva cuando realmente no la tienen. Y nosotros, a partir de nuestra propia capacitación, vamos a poder conversar con el resto de las personas y vamos a poder, de alguna manera, ayudar a que todos nos demos cuenta de lo que quieren hacer, que es descartar vidas, en vez de hacerla difícil, porque vamos a decirlo claramente, es más difícil mantener una vida que pegarle una bala en la cabeza, ¿no? Es así de simple, digamos, es mucho más difícil, es lo mismo que la cuestión del aborto, exactamente lo mismo. Es más difícil cuando uno quiere hacer las cosas bien. Es más costoso, habrá menos ahorro y toda la historia, ¿no? Pero vale la pena. Vale la pena porque completamente. No tenemos, no valemos dinero, digamos. Y como sociedad, yo creo que recibiríamos nuestra propia recompensa simplemente haciendo lo que está bien. Así que bueno, completamente. te agradezco infinitamente tu tiempo, que hayas estado acá. Me alegra verte bien, verte saludable, porque tuviste algún problemita de salud, así que me encanta. Y bueno, te comprometo para cuando que vamos siguiendo el tema de lo que son los proyectos de ley, a ver cómo termina esto. Espero que con la negativa Vale. sí, ojalá. Pero vos sabés cómo esto, vamos a tener que analizarlo seguramente más adelante. Sí. Así que bueno, Julieta, te agradezco infinitamente y a todos ustedes por haber estado acá. Y bueno, ya en la próxima nos estamos viendo con seguramente alguna otra entrevista a personas así, ¿no?, valiosas, que están defendiendo cosas importantes en nuestra sociedad. Así que bueno, gracias Juli y que estén bien. Nos estamos viendo pronto. Muchísimas gracias.